o sea, la fotosíntesis, el carbono lo coge del anhídrido carbónico del aire, del CO2, no de los restos vegetales. Esto mucha gente no lo entiende, pero es básico. ¿Puedes repetirlo, por favor? A ver, esto tiene carbono. Así, ¿tenéis un cerillo o un mechero? No, sí, yo ¿Nadie sí. fuma? Yo sí. Si yo, fijaros, esto se está ennegreciendo. ¿Por qué se pone negro? Porque tiene carbono. El carbono es el que da, si yo lo toco, fijaros, carbono. Hace color negro cuando se le toque. Bien, entonces, esto tiene carbono, pero la planta no usa el carbono de este material, ¿vale? De la materia en descomposición. Entonces, ¿no? ¿por qué tiene que haber mucho carbono en el suelo? Que es la gran pregunta. Por dos razones. La primera, porque si hay mucho carbono en el suelo, estamos reteniendo carbono del aire al suelo. Y eso en el cambio climático es fundamental. O sea, cuanto más rico en carbono sea un suelo, más carbono que está prisionero en los suelos. Porque Cuanto más pobre sea un suelo en carbono, peor lo estamos haciendo para el cambio climático, porque eso significa que si no está en el suelo, está En el aire. y por lo tanto se aumenta la emisión de carbono al aire, de gases de efecto invernadero, y tenemos más cambio climático. El suelo actúa como capturador de CO2. Lo que pasa, todo lo contrario pasa en la agricultura extensiva. En la agricultura industrial los suelos no tienen carbono, están pobres. No tiene nada. Y claro, no actúa, técnicamente eso le llamamos sumideros de carbono, no es un sumidero de carbono. Esa es la primera razón. Segunda, si yo quiero un suelo vivo, no un suelo agrícola muerto como el que hay en muchos campos de agricultura industrial. Entonces un suelo, ese suelo con restos vegetales absorbe el carbono del aire. no, la planta absorbe el carbono del aire. La planta, Pero ¿por qué hace falta carbono en el suelo? Primera razón, favorecemos que no se emita gases de efecto invernadero y frenamos el cambio climático. Segunda razón, y esto es importantísimo, esto es la comida de los descomponedores. A ver si... O sea, no echamos el carbono al suelo para que coma la planta, ya no, pero sí para que coman los descomponedores. Hongos, bacterias y muchos seres vivos que viven en el suelo, que para vivir necesitan materia orgánica. Si yo tengo mucha materia orgánica, más descomponedores tengo. Le dan la riqueza a la tierra. Claro. Por ejemplo, la cochinita, que muchos llama agricultores fértil, las matan, es un descomponedor. Vale. Es que los descomponedores actúan en cadena. La cochinita es muy Primero importante. están los descomponedores que van rompiendo La la cocinita, materia la lombriz. orgánica, eso, lombrices. La hormiga, aunque no es directamente un descomponedor, Pero bueno, también. es buena porque Es buena, llena el suelo de canales que airean el suelo. O sea, necesitamos suelos muy verdes, llenos de plantas, a rebosar y materia orgánica depositada en el Mucha suelo. materia orgánica en el Depositada en el Eso suelo. es importante. Ok, Una vale. proporción a los seres vivos que están en el suelo, no a la planta, sino... Claro, si le damos de comer a los seres vivos que están en el suelo, ellos luego le van a dar de comer a nuestra planta elementos que la planta necesita, ¿vale? Esa es la regla de oro. Sin descomponedores tenemos que echar abono industrial, no hay otro. Si tú no tienes descomponedores en el suelo, tienes que echar abono industrial. Que a su vez se carga los pocos descomponedores que haya. Bueno, no, porque se los cargan de muchas maneras, al arar, porque rompe la estructura del suelo, al quemar los rastrojos, o sea, hay muchas maneras de acabar con los descomponedores. ¿Y los descomponedores cómo se seleccionan entonces? Los descomponedores para están. que no invadan, para que no sean invasores. Los descomponedores están. O O sea, en este suelo, a pesar de que es un suelo que parece que está muerto, esto tiene millones y millones por cada centímetro cuadrado de esporas de bacterias, por ejemplo, o de hongos. O sea, que esto está lleno de vida en potencia. Claro, si yo no le echo comida a esos seres que viven en el suelo no evoluciona, se mantiene como un suelo muy pobre. Entonces, una de las estrategias que tenemos para renaturalizar un suelo es enriquecerlo en descomponedores. Ya están ahí, pero les vamos a dar cosas para que vivan. Sí, pero por ejemplo has dicho, las hormigas hacen los túneles, eso airea la tierra. Sí. Pero ahora la hormiga que te invade la planta, como la... Pero no la mata a la hormiga planta. no come planta. No mata a la La planta. hormiga lo que sí hace es el peligro que tiene sus pulgones, que es la ganadería. Hola. Muy buena. Hola, ¿qué hay? Hola. Hola. La ganadería suya es un... ¿Qué pasa yo? Intentar quitar los pulgones, o bien mecánicamente, a mano,
Por ejemplo, en las habas los pulgones se acumulan en los ápices, pues córtalos. A la haba no le pasa nada, la haba va a crecer por los lados, si tú le cortas el ápice a la haba. ¿Puedo dar una cosita? Sí. El otro día compré 25 kilos de tierra de diatomea, Ay, que venía capaz de Amazon, venía reventado. Eché tierra de diatomea allí en las habas, al día siguiente no vino hormiga. Apunta, David. Ni una. Apunta. Coño, no ha apuntado lo No te más. dice que la ha comprado en el lechuvino, ¿no? Independientemente de que después... El problema es no tiene que haber más las de matas, quitarle se la van. parte de arriba las Vayan a otro habas. sitio, vayan al vecino. Las ahuyenta. Pero eso tampoco interesa, ¿no? ¿El qué? La tierra diatomea, ¿no? ¿Que no interesa, hombre? Porque si se carga todas las hormigas... No se las no, carga. No, mira. las echan. Mira, voy a poner Pero un si las ejemplo. hechas no se... las hormigas son como Lo que no hay que tuneladoras, echar son airean el las suelo, ¿no? bolitas esas que echan para matar. Voy a Porque poner un eso sí que ejemplo es tóxico. que no sé si a lo mejor sí. Yo tenía maquinitas de estas de videojuegos. Entonces, al cambiarle los juegos, las placas de juego, en algunos bares, pues uno que le llaman cocinero, unos ¿Insectos? bichitos que corren muy deprisa, chiquititos, se llaman cocineros. Donde no hay limpieza se proliferan que no veas. Entonces la placa, cogía la placa y la ponía en el asiento de la furgoneta. Cuando me di cuenta, me sentaba al harto, por mucho que corría, pum, pillaba y no puede ser. Total, que contacté con una empresa de fumigación. Y dice, mira, cogí una jeringuita y le echó unos moncitos así la jeringuita y le echó por los asientos y por abajo 7 o 8. Dice, no las vas a ver muertas, pero no las vas a ver. Efectivamente, quiere decir, no las mató, las ahuyentó. Simplemente eso, que no mata, igual no mata a las hormigas, ¿no? No, matarla La no tierra la esta. mata. Simplemente pero irán a otro sitio. Lo que quiero decir es que o- Las estamos ahuyenta hablando de por- la importancia de la permacultura, de buscar No un la ven equilibrio, muerta, no la de ven- no la renaturalizar ven los muerta. suelos. Si ahuyentamos las hormigas, estamos perdiendo una función importante que cumplen las hormigas, que hacen de tuneladoras y airean el suelo. Lo oxigenan en cierta forma. Bueno, ¿no? pero David, pero- ¿quién te van a dice a ti seguir que ahí, las no, hormigas van a no seguir, están van a debajo seguir de alrededor. tierra? A ver, Porque la a tierra ver. está por Claro. la superficie. Las En su hormigas justa se irán medida, en su buscando justa los, medida, Nosotros- es que- los subterráneos. Nosotros estamos contrapuestos a la naturaleza. Y vamos en contramano. Vamos en contramano. Sí, Entonces, ¿qué sucede? Que hay veces que cuando un insecto está en demasía hay que combatirlo. No puede. Ya hablamos de plagas. No puede. Equilibrio, buscar el Exactamente, equilibrio. Lo que hablamos de plaga. Una cosa es la plaga y otra cosa es. Entonces hay que ir equilibrando. Por desgracia, los depredadores, el equilibrio está roto ya. O sea, que no lo hemos roto nosotros, que está roto. Entonces tenemos que intentar buscar ese equilibrio. Claro, pero para eso hay que trabajar con una lógica de cooperación, no de exterminación. No, claro, con la lógica de que no todos los insectos son malos, ni las hierbas son malas. O sea, esa es la lógica. O sea, lo que hay que conocer, sobre todo conocer qué hierba te puede hacer más daño en un momento dado, en un concreto, en un sitio, y cuál te va a ser beneficiosa. Eso es lo que es, el conocimiento de eso es lo más importante, que también se ha perdido. El agricultor antiguo lo sabía. Hoy en día ya no se sabe. Están perdiendo esa cultura. Porque si queda alguno está en los asilos de allí de los del pueblo. Además con las 6 meses. ¿Ah? Había esa cultura de conocer las funciones de todas las plantas. Claro, yo he estado con gente que me han dicho, pues esto se come, aquello se come, aquello se come. Hierbas del campo y tú dices, ostras, que eso se come y Pero tú si verla y come no, casi todo. no se me ha ocurrido nunca. Bueno, Yo, la por ejemplo, verdolaga, por ejemplo, que eso... La y verdolaga, ahora resulta que se hacen unos revueltos de verdolaga de escándalo, de rico que tal. Y la ensalada, ¿sabes tú le cuenta? echaba a los Como la colegios. ensalada. Y yo tengo verdolaga, tengo borraja, tengo tarnina, tengo, yo qué sé, capuchina. Y todas se comen, todas se comen. Mira, yo voy a hacer una- Hay que quemarlo, veis que se pone negro y si yo lo toco, carbono, ¿vale? Me tizno. Esto es carbono, ¿vale? El carbono, repito, no sirve para la planta no come carbono. El carbono de la planta lo coge del aire en la fotosíntesis, ¿vale? Pero ¿para qué sirve? Muy importante, como reserva de carbono en el suelo, un sumidero de carbono, y para alimentar a los descomponedores. Sin materia orgánica, los descomponedores, es decir, un suelo agrícola industrial que no tenga materia orgánica
puede ser muy rico en nutrientes porque se lo hemos echado como abono, pero muy pobre en carbono y no nos sirve. Los descomponedores un suelo muerto. No se desarrolla, que están ahí las bacterias, las esporas y tal, pero no se van a desarrollar. ¿Vale? Inclusive no todas, porque hay veces que para recuperar un terreno sí, hay que ir a los bosques a traer algo de recopilar bacterias y hongos del suelo del bosque para invertirlo en el terreno. Ahora, ¿qué es lo que hacen completamente los descomponedores con la materia orgánica? Fijaros esto. ¿Qué pasa si yo... Con el viento no voy a poder quemar. Poner la libretita aquí para que no le dé el viento, porque si no... ¿Cómo estás? Que quiero que arda. Bueno, ya ha empezado, ¿veis que hay una llama? Bueno, parece que el palito va desapareciendo, ¿no? Sí. Vale. Sí. No es que desaparezca, es que está dando agua y anhídrido carbónico que va al aire, que no se ve. El vapor de agua no lo vemos y el anhídrido carbónico tampoco lo vemos. Esta es una reacción que todos la conocemos en la chimenea y cuando un bosque se quema, que se llama combustión. Pues los descomponedores hacen una combustión, pero lenta. Es decir, que el compost no sale ardiendo, pero hay una combustión. ¿Cómo notamos que hay una combustión lenta por los descomponedores? Ahora tú has traído el termómetro. Está allí puesto. Vale. Meterle Si fuego metemos un termómetro, al no es vemos acumulable. que cuando aquello está descomponiéndose, No es lo mismo. está sobre 60 grados más o menos, lo que nos está indicando que hay una reacción de combustión, pero muy lenta, no sale ardiendo, pero se genera mucho calor. Se libera calor, ¿no? Y eso es una de las cosas que notaréis en los composteros, que hay calor, pero no siempre. Es una curva, es decir, empieza con muy poco calor, va subiendo el calor y luego va bajando. Y ese es un indicador muy bueno de en qué momento podemos sacar. ¿Qué se descompondría ahí? Saldría a vapor de agua, ¿no? Claro, ¿qué es lo que vamos a eso? ¿Qué se descompone? Fijaros, cuando yo quemo este palito, lo que se va Lo transformo, es el carbono, lo transformo. el dióxido de carbono, CO2, que se va en agua. Fijaros que el compostero genera su propia agua. En eso hay que tener cuidado porque si le echamos demasiada agua y ya él genera agua, se encharca, ¿vale? Y sobre todo la cuestión más importante, hay cosas que no se queman. Y eso que no se quema es fundamental, porque es lo que nos va a permitir que los descomponedores le den determinados nutrientes a la planta. Por ejemplo, aquí hay potasio. El potasio es fundamental para la planta, por poner un caso, ¿no? Y otros muchos elementos químicos. Si yo quemo esto o si yo descompongo esto, el potasio va a quedar liberado en el suelo para que la planta lo pueda absorber por las raíces. Queda el potasio en el agua y la planta lo coge. No hace falta que yo abone con potasio, porque ya va a estar. No sé si me estoy explicando. Completamente. Entonces es fundamental que los descomponedores liberen esos nutrientes o los transformen. Por ejemplo, si hay un compuesto nitrogenado, los descomponedores lo que hacen es que lo convierten en nitratos o nitritos, que es la manera en la que la planta puede comer nitrógeno. La planta no come nitrógeno directamente de las moléculas orgánicas. Hay gente que dice, bueno, si yo orino en un árbol, le estoy dando nitrógeno al árbol. No, le estás dando nitrógeno a los descomponedores en forma de urea, por ejemplo, que los descomponedores van a transformar en nitratos y en nitritos. Que son los nutrientes de las plantas. Que es lo que la planta puede comer. O sea, la planta no come materia orgánica. Esto es materia orgánica, pero esto ella no se lo come. Come lo que los descomponedores le van dando. Entonces, resumiendo, en la descomposición tenemos vapor de agua, H2O, dióxido de carbono, tenemos nitrato y muchas sales minerales, potasio, sales minerales, vale. De todo tipo, sodio, potasio, magnesio. Segunda cuestión clave. Fósforo. Si la planta necesita muchos tipos distintos de nutrientes, ¿deberíamos compostar solo con un tipo de material? No, diversidad. Diversidad, ¿no? O sea, cuanto más materiales distintos echemos, más... Yo creía que tenía ahí un dibujito, pero... ¿Qué ventaja tiene el compost sobre el estiércol, por ejemplo, sobre cualquier ese animal?
¿No lo sabéis? No. Es sencilla. Más diverso. En el estiércol va a haber lo que el animal come, nada más. O sea, los nutrientes de los vegetales que se ha comido, más sus fermentos intestinales, etcétera, etcétera. Pero resulta que en el compost hay una gama de vegetales muchísimo más amplia, muchísimo mayor, que van a darle muchos más componentes a ese sustrato. Lo cual quiere decir que el sustrato del animal está más corto de nutrientes que el compost. El compost es el más completo que existe. El tema de bacterias también es diferente, ¿no? Pero el compost, ¿de qué está compuesto? ¿De qué se...? Todo. Vamos a Pero, eso. por ejemplo, Hasta cáscara el de papel. huevo. Yo he hecho porque el papel y se descompone. A ver, ¿Todo? todo lo que sea materia orgánica se puede Esta madera. descomponer. Todavía los plásticos, que es materia orgánica, aún no se pueden descomponer, pero ya hay determinados hongos que empiezan a descomponer Atacarle. los plásticos. Claro. Bueno, A la ahora- vida, ahora- un plástico es una cosa muy reciente en la historia de la vida. O sea, los plásticos tienen 100 años o decenas de años. Ni eso, ni La eso. vida Lo trabaja hemos conocido nosotros. con miles de años. Pero ya hay hongos que se están adaptando a comer plástico. Claro. En el futuro habrá más hongos capaces de comer plástico. Oye, ¿y las bolsas estas que ponen que son compostables? A Que ver, ya hay alguna en algunos supermercados que te la dan para la fruta y Porque eso. es más fácil de degradar por los... Y ponen, pero vamos, yo la he echado en mi compost. Yo estoy haciendo compost y la he echado en mi compost, Yo esa no bolsa, echaría plástico. y después de 8 o 9 meses que he sacado el compost, la bolsa estaba allí todavía. Yo no echaría plástico, aunque digan que es Claro, degradable. mira, hay un asunto Yo no bebía. importante de esto, y hay una polémica con el tema de los plásticos biodegradables, porque una cosa es que un plástico sea biodegradable y otra cosa es que sea biocompostable. No, pero ese que yo te digo lo pone biocompostable en el hogar, pero biocompostable vamos a en el ver, hogar. uno de los problemas que tenemos son las microperlas de plástico. Entonces, si tú no eliminas esas microperlas de plástico, esas microperlas de plástico terminan llegando a los alimentos. Todo eso. Y lo que hay que hacer es que no haya plástico, que haya el mínimo plástico posible, porque si no estamos contaminados de plástico. Y que una cosa sea degradable, un plástico sea degradable, no te garantiza que sea biocompostable. A ver, Ese es el problema, que nos están metiendo como compostables cosas que no lo son. Vamos a Son entrar biodegradables, pero no un compostables. poquito en la Aunque cuestión de los materiales orgánicos. A ver, los materiales orgánicos pueden tener distintas composiciones químicas. Por ejemplo, esto tiene mucho leño, mucha lignina. Cuanto más grande y más cadenas más largas de carbono tenga un material, más difícil es de compostar. Es decir, esto es muy difícil de compostar. Igual que es difícil de compostar un plástico aunque sea degradable. ¿Por qué? Porque los plásticos lo hacen juntando muchos carbonos en cadenas hidrocarbonadas larguísimas. Entonces, eso le cuesta mucho trabajo romper a los descomponedores, igual que les cuesta trabajo comerse la lignina. Si tú esto lo echas tal como está ahí en el compost, ¿cuántos años podría tardar Eso esto? va a estar siempre ahí. Vamos, se descompone, pero tarda En muchísimo. cambio a los serrín, ¿verdad? Claro, si lo hace serrín se descompone en nada, en un mes. O sea, la diferencia dónde está, que cuando un material, primero tiene un tamaño grande como este, luego veremos lo del tamaño de las partículas, y segundo está compuesto por lignina o compuestos químicos que son muy difíciles de atacar, pues tarda mucho más. No es conveniente, se puede echar, pero no es conveniente echar un material de este estilo en el compostero. Esto va a tardar mucho. Lo normal es que cuando tú retiras el compost, a que están los palos todavía, Sí. o sea, Humedecido. ahí está el palo, está atacado ya, pero no descompuesto. Tarda mucho en descomponer. Cuidado, todo se descompone. Pero vamos a aclarar esto para que no haya duda. Pero todo tiene su tiempo. Lo que pasa es que todo tiene su tiempo. Y el compostaje es un proceso de acelerar lo que en la naturaleza está pasando siempre. ¿Vale? Es decir, que esto que está aquí se está descomponiendo y no está en un compostero. Este material que está aquí, Sí, la Esto es impermanencia. todo se La está impermanencia, nada es Esto se permanente. está descomponiendo. Eso ¿Veis alguna vez lo que le tendrá falta que- ya al palo? Todos estos huecos que tiene, todo esto. Mm, Eso es que se ha descompuesto ya. sí, la firmeza, Se ¿no? lo está Ya. comiendo. se lo está Está comiendo comiendo poquito a poco. Los bichitos. Está- Ahora, ¿por qué Como no lo está compostamos? comiendo. Porque nos interesa acelerar el proceso. Un proceso que puede durar 4 años, lo queremos hacer en 4 meses. Ujú. Esa es la idea de compostar, ¿eh? Acelerar
el proceso de descomposición. Fijaros, perdona Eduardo, fijar una cosa muy importante para que se haga una idea, que se hace en permacultura, es que cuando no se tiene medios para destruir, por ejemplo, la poda, y se está haciendo un bancal, ¿qué se hace? Que en la excavación abajo del todo se echa la madera, los palos. ¿Por qué se echan abajo? Muy sencillo, porque cuando eso coja su humedad, la tierra coja su humedad y tú siembras encima, se van a ir descomponiendo y van a ir alimentando las plantas. Y además va a durar años esa descomposición. Durante años le va a estar dando alimento al bancal. Eso es uno de los motivos por los cuales en la permacultura se utiliza la leña. Más que inclusive picarla o destrozarla para que se descomponga con ella. Haciéndolo en la parte baja de los bancales. Por lo menos a 40, 50 centímetros, ¿no? Profundizando, es que ¿no? Los bancales, yo soy muy exagerado por eso. Yo un bancal, si tiene 50, 60 centímetros, mejor. Sí. O sea, contra más profundo, mejor. Claro, claro. Es que además un bancal profundo se considera a partir de los 30. O sea, A si partir no, de un los bancal 30. profundo. Yo siempre recomiendo hacer bancales profundos. Es que hay plantas que llegan mucho más allá del medio metro, ¿eh? Las raíces para abajo. Que todo la consuelda llega hasta 5 metros de profundidad. 5 metros. ¿Se puede hacer o Y más. seguimos con una pregunta? No, pregunta. Con esto que tiene planta, que onda, mira, yo tengo sembrado calabacines, por ejemplo, tengo sembrado más cosas. En el terreno y sembré en saco. En saco, Sí. enrollado así para abajo, con 2 cuartas de estiércol, tierra amantillada, digamos. Al principio los calabacines eran más pequeñitos, del saco eran 3 veces más grandes que los que sembré en la tierra. Pero ahora que ya tienen calabacines, que lo habéis visto, están más verdes y más frondosos los de la tierra que los del saco, que se me están poniendo las hojas pálidas. Pero eso es porque tiene hongo. No tiene hongo. Porque la mía tiene mucha humedad. Entonces, el saco. al comentar, Puede ser por exceso de humedad. tú que El saco que que hay coge mucha plantas que humedad. necesitan mucha profundidad, digo, a ver si es que tiene, pues, tiene 2 cuartas de tierra el saco. ¿Eh? Pero eso puede ser por humedad en el saco, A ver, Rafael. Por tener el saco más humedad de la cuenta. Se A mejor. me olvidaba una cosa que tiene que ver con esto. El que haya mucha materia orgánica en el suelo no solamente es bueno para el cambio climático, para dar de comer a los descomponedores, sino porque retiene humedad. Se me olvidaba, esa es una tercera razón. Es decir, la materia orgánica forma una cosa que técnicamente se llaman coloides, que es una sustancia que mete muchas moléculas de agua y las deja metidas ahí. Es como la arcilla también retiene humedad, pero la materia orgánica es mejor que la arcilla, porque retiene humedad y además no se encharca. Es mucho más porosa que la arcilla retiene la humedad, pero se apelmaza. La materia orgánica no se apelmaza y retiene mucho agua. Entonces esa es una tercera razón de por qué es bueno. Daros cuenta de lo que dije yo antes, en permacultura no aramos. ¿Cómo puede conseguir una persona no arar? Si el arado es necesario porque ventila la tierra, la afloja y demás. Pues muy sencillo, a base de la materia orgánica. Entonces estamos construyendo almacenes, ¿no? Almacenes de carbono, minerales. Almacenes de agua y almacén de comida para los descomponedores. Y de comida. Son las 3 funciones de la materia orgánica en el suelo. Lo que no me queda a mí muy claro, ni me hace conceptual, si el compost lo que hace es una combustión. No, bueno, yo le llamo combustión. Vamos, es manera. Igual que la respiración. Una Nosotros manera. Cuando respiramos quemamos Eso es. la materia orgánica en nuestras células. Es exactamente Eso es, igual. pero si hace esa llamada combustión, está liberando el anhídrido carbónico. Sí. Entonces el carbono no va al suelo, ¿no? Porque claro, diréis, bueno, ¿cuánto carbono puede retener un bancal? Pero es que si multiplicáis eso por millones y millones de hectáreas que puede haber en nuestro planeta con suelo rico en carbono, Claro. eso es una cantidad de carbono impresionante la que está la- retenida en el suelo. La hierba que Ya más tapada la críe pregunta. la planta alrededor, se le arranca y se le deja allí, ¿no? Claro, Por ejemplo, claro. una forma de acosar. La idea es aprovecharlo todo. Un poco la máxima, Manolo siempre lo dice, de la permacultura es: la materia orgánica es un tesoro.
Y como es un tesoro, no hay que desperdiciarla ni tirarla. Un insecto, yo allí no tengo ni una hierbecita, lo que es en el suelo, en los sacos sí me están saliendo hierbecitas y se las quito. Porque A allí he compostar. tenido yo gallinas, aquello es un corral de la nave de 200 metros. Entonces he tenido gallinas y la gallina se lo come todo. Y no deja ni una hierba, aquello ahora mismo está limpio de hierba. Pero No hay estamos- hierba ni, Pero estamos abonados. ni bicho, lo único bicho que hay son las hormigas. La gallina da muy buen abono. ¿no? Quiero decir con Que esto tiene que- gallina, Manolo tiene 40, ¿cuántas gallinas tiene? Dicen que es uno de los mejores estiércoles, ¿no? Sí, El de la gallina. gallinaza. Muy fuerte. A mí me han Que lo dicho que te es decía el de entonces caballo. que si El el de carbono, No, no, más fuerte la gallina. cuando se está haciendo el compost, La gallina más fuerte que el se caballo. desprende anhídrido carbónico, Vamos, agua, que- Va a la atmósfera. va a la atmósfera, Va a la entonces no va al uso suelo, Y hay ¿no? mucho Lo uso carbono es que, para a ver, compostar. la descomposición Para que ayude a es un proceso descomponer que dura la- muchísimo. Nosotros cuando sacamos, que ahora lo vamos a ver ahí el montón aquel, sacamos el Compost. compost de un bancal, No eso está no totalmente- está descompuesto ni Vale, muchísimo vale, menos, a vale, ver vale. si esto lo aclaramos. Vale, eso se Está acaba descompuesto descomponiéndose. en parte y ahora tarda años y años en el Sobre bancal, todo, continúa Lo descomponiendo. importante es Por que eso fermente. queda mucho carbono almacenado, Vale, vale, vale. ¿vale? Lo importante es que fermente para que pierda la temperatura, que eso es lo que Vale. quema la raíz de la planta. Vale, O sea, un compost, una vez que ya ha fermentado, le pueden salir plantas, porque a mí Vale. de hecho me pasa. Me salen, ahora mismo tengo yo allí un compostero que puede tener como 200 paraísos. O sea, las semillas de los paraísos están eliminando. Han caído. ¿Esto qué? 200 paraísos dentro. De esto. Porque Están así y tengo por lo menos 200. Está muy bien, el compostero por encima. ¿Y eso ¿Qué por significa? ha ¿Qué me salido? dice eso? que El ya está compostar frío. Que ya está. Que ya está frío, que ya está el compost. que ya A ver, está- otra cuestión importante. Si sale la semilla, La, pues ya está. la combustión esta que yo aquí he puesto con el mechero y tal, esto es una combustión completa. Es decir, cuando yo estoy quemando este palito, el viento no me deja. No pasa nada. Cuando yo lo quemo, esto es una combustión completa, es decir, lo que se está quemando está convirtiéndose el carbono en CO2. libera todo el carbono. Pero hay Y ahí una traemos minerales, descomposición que no es completa, que es cuando hay poco oxígeno en el compostero. Porque claro, para que esto se produzca, el carbono tiene que combinarse con el oxígeno del aire para formar CO2, el dióxido de carbono. Si yo tengo poco oxígeno, pasa como con los braseros antiguos cuando había poco oxígeno y la gente se intoxicaba y tal. ¿Por qué? Porque al haber poco oxígeno no se produce el CO2. Se producen compuestos orgánicos intermedios y se puede producir también monóxido de carbono, gas metano, etc. Entonces, el problema de la descomposición es que es mejor que sea completa. ¿Por qué? Porque si es incompleta casi siempre va a haber malos olores. Eso lo vaya a notar. O sea, un compostero que huela mal está funcionando mal y la descomposición es incompleta. Ahí hay amoníaco, hay metano, hay una serie de ácidos orgánicos, butírico y otro montón de ácidos que son Suele ser sulfuros siempre que huelen muy mal por falta de aeración, ¿no? por falta de aire. Por eso una clave en los composteros es que estén bien aireados. Ujú. ¿Cómo se consigue? Bien metiéndole aire por los lados y tal, bien no compostando en un volumen grande. Por eso recomiendan que aproximadamente el compostero tenga 1 metro cúbico, o sea, un metro de lado. Puede ser un Sí. poco más alto, un poco más bajo, pero aproximadamente un cubo. De 1 metro. Si es más pequeño, mejor. ¿Por qué? Porque si lo haces muy grande, es Sí. verdad, vas a compostar mucho más, pero se te pueden producir Y con más airearla así facilidad. con ayuda de un viergo. Claro, hay que voltearlo, pero yo, vamos, no sé Manolo, yo recomendaría voltearlo solamente si vemos que la temperatura se ha disparado. Ha llegado ya a 70 grados o más. Entonces eso está indicando cuando la temperatura se dispara que conviene voltearlo porque puede llegar a que sea una descomposición sin aire, anaeróbica. Eduardo, Normalmente el voltearlo es cuando se hacen volúmenes más grandes. Ya. Cuando Por alcanza ejemplo, temperatura yo superior tengo a de- 70, ¿no? Superior a 70 grados, ese es un diariamente. indicador Creo que de tengo un algo metro, de lo 1 va. metro cúbico, más o menos, lo que ha dicho es. Pero durante el invierno no cortar el césped, es que no coge la temperatura que coge eso en verano cuando cortas el césped. Lo tenés descubierto, ¿no? No, tapado. 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 Y yo meto la mano, en verano meto la mano y eso coge una temperatura
en invierno meto la mano y eso no, la temperatura es mucho menor. Pero yo veo que el proceso se está dando, aquello se está ennegreciendo y huele, y eso huele bien. Eso huele bien, huele que estaba oliendo casi a tierra. Pero en invierno, ¿qué pasa? Que no coge, que no coge, por lo menos. Porque tu mano tiene poco mercurio, no sirve como meter mano. Con respecto al exterior, sí cogerá, ¿no? En invierno, con respecto al exterior, tú metes la mano ahí. No cojo, yo profundizo con la mano y no hay la temperatura. Yo en verano meto la mano y eso tiene una temperatura. Es normal que la temperatura en invierno descienda por la temperatura exterior. Por la temperatura ambiente. Entonces eso es normal. Por eso, para medir la temperatura, los composteros existen unas lanzas de termómetro que se pinchan y se meten a una profundidad de 30, 40, 50 centímetros. Claro, y ahí tiene que haber... tiene que estar la temperatura. Yo estoy seguro que compostando estoy, porque como lo muevo con el viergo y veo que otra cosa, en muy poco tiempo... Pero tú empleas materia seca y no materia verde. Bueno, no digo en esa época. Los restos de la cocina, hojas de lechuga, plátano, no sé qué, todo lo que voy es que comiendo. También influye la proporción, tiene que ser aproximadamente un 50% de materia verde. Poda. Por ejemplo, esto. Es que la mezcla es muy importante. Y materia seca, esto es materia seca. Sí. Aproximadamente. ¿Por qué? 50% de materia seca, claro, es verde, ¿no? Porque esto ya ha perdido, por ejemplo, mucho nitrógeno. Mientras que la materia verde es muy rica en oligoelementos, nitrógeno, o sea, hay que combinar lo que decíamos antes, la diversidad es lo mejor. Entonces, en materia verde estamos contando el resto de la casa y la poda, ¿no? Todos los aramagos que te vayan saliendo, te los lleva al compostero. Una poda de un árbol con las ramas. El resto de tu tomatera, cuando ya te has comido los tomates, no la tires, échala al compostero. Las peladuras. No, los restos de la planta del tomate. La planta. Y las cáscaras de huevo, los restos de pescado, de carne, de hueso. A ver, las cáscaras de huevo no se compostan, tarda mucho. Por ejemplo, si tú echas aceite, el aceite también se descompone, pero es que va a tardar muchísimo, porque tenemos el mismo problema. El aceite, aparte de que el aspecto que coge el compostero con el aceite es horrible, el aceite tardaría porque son cadenas muy largas de carbono y tardan muchísimo. Entonces nos interesa echar restos cocinados, ¿no? No, puedes echar restos. Puedes echarlo, pero lentece el proceso. Vamos a ver, no lentece si lo hace bien. A ver, si tú tienes 1 metro cuadrado de superficie de compostero y vas a echar un plato de garbanzo que te ha sobrado, no lo eches en un sitio, espárcelo. Y automáticamente se va a descomponer, porque es que se descompone. Es que hay mucho bulo con el tema del compostaje. Hay un bulo horrible. No se eche la mierda de los perros porque tienen no sé cuánto. No se eche no sé cuánto. Yo he echado de todo. Yo llevo 30 años compostando más, quizás. ¿Hasta los pelos? Todo. Hasta los plumas de las gallinas, los pelos de los perros cuando los cepillos. Todo desaparece. En el compost desaparece todo. Entonces, cada cosa tiene su componente químico que va a necesitar ese compost. Entonces, yo lo que hago es que lo echo todo y no tengo nunca problema. ¿Qué sucede? Que lo que no puedo echar es 2 litros de aceite así, porque me cargo con compostero. ¿Está claro? O sea, entonces, lo que tengo que echar es una cosa proporcional. Ahora, el aceite que hago, pues el aceite va a otro uso. Al depósito de aceite. Mira, y mil cosas. ¿Qué tamaño tienen las cosas que echas? ¿Las rompe, las trituras? Yo tengo una picadora. Vamos a entrar en el tema del tamaño. ¿Veis este palito? ¿Cómo atacan los descomponedores a la materia orgánica? Por superficie. O sea, imaginaros que esto está húmedo y tiene una película de agua, y en esa película de agua que envuelve al palito están bacterias, hongos, etcétera, actúan siempre de fuera hacia adentro, ¿vale? O sea, desde la superficie hacia adentro. Fijaros, esto tiene una determinada superficie de contacto con esos descomponedores. Si yo lo parto por la mitad, ya tiene más. Tengo más, porque tengo lo mismo de antes y además toda esta y toda esta. Si yo esto lo vuelvo a partir, si lo consigo. Creo que te va a hacer ya difícil. Cuidado con Aquí un palo muy gordo. Si yo lo vuelvo a partir, claro, he aumentado todavía más la superficie de contacto. Claro. Luego, la regla de oro del compostaje es que cuanto más pequeñas sean las partículas que yo eche, más rápido. No es que no se vaya a descomponer, sino que se descompone más rápido. Si yo echo el palito entero,
va a tardar muchísimo más que si Claro. yo he hecho cachitos así del palito. Claro. Porque claro, no es lo mismo atacar esto, que ya está delgadito y está chiquitito, Claro. que atacar esto tan Mm. gordo por parte de los descomponedores. Claro. Esto se va a compostar mucho. Yo le recomiendo a quien tenga árboles, siempre le recomiendo que se haga de una biotrituradora. Claro, y echar la viruta ya Claro, ya triturada. triturada, ¿no? Triturada. Una Luego pregunta. hablamos de eso, de la trituradora, que Hombre, yo estoy sí. por comprarme una y ya me... No. Depende mucho también Asociate de con la, nosotros. de la cantidad ¿De qué? de terreno Que te asocies- es que tengáis. tenemos una Hombre, trituradora la comunitaria. trituradora Pero merece no la voy a ir pena hasta cuando allí. ya No hay- te la llevamos de camino. Ahora si tenéis 50 metros cuadrados, lo podéis La hacer a estamos mano. haciendo circular por las O por la urbanizaciones. tijera de podar. O sea que depende Pero- mucho. Claro, pasa que tenéis que reunir un número mínimo. Claro. por Yo antes- amortizar el por eso yo gasto. antes Hay que- he ¿No habéis preguntado qué comprado una terreno tenéis. biotrituradora entonces? Por Una eso forestal. preguntaba antes, Una porque forestal. La hemos incide reciclado. mucho, tanto Ah, ¿sí? maquinaria como compostero. como Es que Ignacio, uno de los que iba a venir, que Bueno, se ha y quedado si en tenéis tierra los por la composteros limitación están de... dimensionados para Lo tenía este preparado para terreno. explicaroslo. Ah, ¿Y no interesaría que fuera el ayuntamiento al que le hicierais la petición, por ejemplo, de una, es que una trituradora para 50 o 70 metros cuadrados, de verdad que no amortizáis Claro. el gasto. Es que no, no. la Ahora, in- si se emplea en muchos huertos... Claro, esa es la iniciativa dentro de la parte que estamos coordinando en urbanizaciones, es comunitarizarla. Entonces hemos calculado con qué número mínimo de parcelistas necesitamos en cada urbanización para amortizar el transporte, pues si no, claro, imagínate. Entonces la trituradora está 5 días, 6 días y los vecinos tienen preparado entrar en cada parcela y deja la viruta. Si no quieres la viruta, pues se la das a alguien. Claro, claro. Ya este tamaño es muy bueno. Pero claro, hay que tamaño- comunitarizar porque Componer la huella se ecológica descompone. hay que reducirla. Claro. Esto se descompone rápido. Tengo una Esto pregunta es lo que hace- sobre... Esto es lo que hace la biotrituradora, lo que hace esto, aproximadamente. Sí, estos Cachito tamañitos, estos cachitos. Ujú. Cachito así. Ahora sí que os muestro un vídeo de lo Eso que es, en de la 3 meses trituradora. desaparecido. Eso completo. Una pregunta. Estamos intentando en el mensaje de que al punto de residuo vaya lo menos posible, buscar salidas a diferentes residuos que tenemos en las casas. Uno es los papeles que se usan en el cuarto de baño, ya habiendo separado todo, ¿vale? Ahí no van, bueno, voy a hablar de objetos, compresas, ni papeles, ni salvavidas, ni bastoncillos que sean solo de algodón. Este papel, o sea, la papelera del cuarto de baño solo tiene papel, Se composta perfectamente. se puede añadir, Bueno, aunque esté ahí- clorado. Hombre, nosotros, ahí- por ejemplo, en casa usamos ahí- papel ahí puede haber higiénico problemas. ecológico. Es Pero, que hay ¿qué que puede ver ocurrir? El papel, cómo se ha fabricado. Lo compramos ecológico. Si lleva Reciclado, tinta. perdón, reciclado, que no lleve Por cloro. ejemplo, este lleva tinta. Si yo composto No, esto, no, el papel blanco siempre, ¿eh? No, este papel blanco ya lleva esta tinta. O este lleva Hay un cantidad. colorante. sí, entendemos que los tickets, Esto por lleva ejemplo, cantidad de tinta. los tickets no hay que Entonces, echarlos, ¿no? echar esto, pues tú estás... Eso no se debe echar. los componentes de la tinta pueden ser muchos de ellos tóxicos. Sí, sí, lo son, lo son. Entonces puede- No, hablamos de papel higiénico, el papel que se Sí, usa, papel higiénico, o los no, no, cleaners, problemas. o los o las servilletas de papel. El papel higiénico usado puede tener problemas. Puede En tener cuanto bacterias, a ¿no? bacterias humanas. Sí, O sea, sí, ahí, No, ahí hay que tener cuidado. Es que, Sí. claro, Ahí no hay es que tener recomendable porque tú el compost que obtienes para reutilizarlo en huertos que te van a dar alimentos. Alimento, Entonces, claro. Ese tipo de residuos debería de ir a la fracción resto, eso no se debería de... Ujú. o al contenedor de materia orgánica que van a ser un Ah, compost oye. para jardines, para otras cosas. No es lo mismo un compost para jardines que un compost para huertos. Sí, 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 Pero sí. Además, El compost de huerto debe tener más calidad. Porque estamos hablando de alimentación que un compost para zonas El ajardinadas, ayuntamiento ¿no? cuando te vende compost hecho de residuos orgánicos ya te advierte que puede llevar cosas. Vale, ¿sabes? Ya es Vale. difícil, hay pero una... Entonces, una para cuestión- nosotros no. Hay una cuestión en esto que tendríamos que hablar de base seco. Las heces humanas y los restos de heces humanas, la orina, etc. Bueno, la orina no tiene elementos prácticamente casi ninguno infeccioso. Porque la orina son sales y las sales no permiten la vida de bacterias o de microorganismos. Pero las heces son las más peligrosas, entonces las heces para tú poder aprovechar el papel o demás, tendría que esperar siquiera 6 meses. 6 meses en seco, teniéndolo en seco totalmente, sin humedad ninguna. Ujú. ¿Por qué? Porque los microorganismos mueren al cabo de un tiempo sin humedad.
Entonces con los clines pasa igual, porque también el moco puede llevar bacterias nocivas. Eso es que es una cuestión de salubridad, ¿no? Claro, de reciclarlo, pero de otra manera. Tiene que ser a base de muchísimo tiempo. Una cosa es el compostaje que podamos hacer en los domicilios. Otra, los que se pueden hacer en huertos que tienen como función precisamente la alimentación. Sí. Otro es lo que se lleva también, porque aquí seguramente o se va a hacer puerta a puerta o se va a hacer quinto contenedor. Y va a ir a las plantas de compostaje, todo lo que son las plantas de residuos se tienen que adaptar y tener una planta ¿De qué ayuntamiento depende? Nosotros de la Mancomunidad de los Alcores, de Sevilla, lo mismo. Sevilla, Carmona, El Viso, Alcalá, Los Hermanas, todos estamos en la Mancomunidad de los Alcores. Es que ahí es muy interesante que me he dejado Mairena, pero no ¿Has dicho Sevilla? No. ¿Pero qué ha dicho? Sevilla también. Sevilla va a la Mancomunidad de los Alcores. Ah, sí. A Montemarta Cónica. ¿Y pasan para la comunidad de los A Montemarta Cónica. ¿Eh? Los residuos de Sevilla van allí, a Montemarta Cónica. No lo sabía yo. Eso está está en el término de Alcalá, pero está más cerca de Dos Hermanas que de... Que de una cuestión de cara a los ayuntamientos, a la comunidad, es proponerle siempre un doble circuito de tratamiento de la materia orgánica, porque ellos tienden a crear un tratamiento centralizado en un sitio. Sí. Y eso está bien, pero está mejor que haya dos circuitos, porque esto es lo que llamamos en permacultura propiciar un metabolismo circular, ¿no? O sea, que los nutrientes vayan circulando, en vez de entrar por un sitio, salir por otro y perderse, para que no se pierdan, circula, se recicla. Pero el reciclaje se puede hacer centralizado, es decir, que todo vaya a una central de tratamiento de la basura orgánica, o descentralizado. Esto es descentralizado, que yo tengo aquí 4 composteros tenemos en este huerto. Los dos circuitos hay que plantearlos, ¿eh? O sea, que vayan en paralelo, ¿no? Claro, porque es que si solamente centralizamos, primero, la gente no aprende lo que es el compostaje, que es importantísimo, que la gente vea cómo su materia orgánica generada en el uso doméstico termina siendo compost para las plantas. Eso hay que ver. Y que sigue manteniendo un vínculo con los procesos naturales. Exacto, es un vínculo con los procesos. Y lo segundo es que si falla en algún momento uno de los circuitos, esté el otro. Es decir, que si falla la central por lo que sea, hay un cambio de, yo qué sé, político en el ayuntamiento y entra Vamos para atrás. un partido político que dice, esto ya se acabó. Al 31 de enero de este año, todas las poblaciones de más de 5.000 habitantes tienen que separar la materia orgánica y depositarla o bien por el sistema de puerta a puerta en su bolsa correspondiente o bien al quinto contenedor. No tienen que introducir el quinto contenedor. Y las plantas de recogida de residuos se tienen que adaptar todas a eso. O sea, a partir del 31, eso es ley. Eso ya está en el anteproyecto que ha sido aprobado, el anteproyecto de ley de residuos, pero es que están las directivas comunitarias. Las directivas comunitarias planteaban que a partir del 2023, pero se ha adelantado ya con el anteproyecto de ley. Entonces quiere decir que el 31 de diciembre de este año tenemos que separar la basura. Va a ser un desastre, la gente no lo va a separar, va a ser un desastre. Van a meter el quinto contenedor y yo supongo que en el quinto contenedor se va a utilizar como de resto, porque ¿quién va a controlar a todo el mundo que tire? Pero es muy interesante lo que dice él del doble circuito. Hay una cosa que no se está haciendo, y es que yo, vamos, mi ámbito de trabajo que he trabajado, ya estoy jubilado, pero siempre he trabajado en ese ámbito, es la educación ambiental. Entonces, o tú educas ambientalmente a la población, o las cosas no salen bien. La gente tiene que entender por qué tiene que separar la materia orgánica, que es una lata, y llevarla a otro sitio. O sea, eso hay que entenderlo. Si la gente no lo entiende, no lo hace. Ve la necesidad, si no... Claro, y no se está haciendo ninguna campaña de educación. Hay que hacer, mientras la materia orgánica se vea como una basura, estamos perdidos. Yo tengo el contenedor orgánico, lo tengo, el ayuntamiento, el IPASAN nos lo dio, ¿vale? Y es muy pequeñito, porque claro, se trata de que no pase más de 2 o 3 días esa materia orgánica en la cocina, si no empieza eso a cantar. Sí. Entonces es su cestita, una cestita pequeñita, y ahí cada 2 días o 3 tiro yo mi orgánico, ¿sabes? Entonces es pequeñito dentro de la cocina. Mira, una pregunta, si esta hierba que hay aquí... Estaba hablando perdón, que no la oí. Sí, con una tapadera de silicona. Y es precintado, vamos. Cuando se coge la tapadera te traes el cuenquino. No huele nada. No, este el que nos dieron era de plástico. Plástico. Jueces. Luego lo he hecho con la mano, pero
aprovechando ya el tema de los olores, lo mejor para que el compostero no huela es que lleve arriba una capa de tierra. ¿Vale? Eso ya lo veremos. Eso es lo mejor. Mira, si echamos hierba de la compostera... Mi contenedor. Esto me dura una semana, lo tengo en el balcón y no huele nada, ¿eh? En una semana lo traigo y casi que está ya compostado. Esto cierra aquí, esto es de los cerrillos. Se cierra y esto tiene como una goma aquí y al cerrarlo no huele nada. Pero eso es un Me dura una compostador. semana. No, eso no. No, un depósito. Es Un depósito para atrás. de comida de perro que lo tenía yo porque era muy grande y me lo regalaron y lo tenía guardado. Y hace por lo menos pues alrededor de 1 año y medio por ahí que lo estoy usando. Y me funciona Y perfectamente. lo traes aquí Huele una vez en bueno. semana y lo echas... Y lo echas Cada al compostero. semana, todos los sábados lo traigo, lleno, hasta arriba. Mm. Y cierra perfectamente. Y sin bolsa, sin nada. Y te dura una semana ahí. Una semana y sin oler, ¿eh? Yo vivo en un piso, ¿eh? Ujú, Lo tengo en el balcón porque me ocupa mucho espacio, es un piso pequeño, pero no huele. ujú. Bueno, y las cacas de perro también hemos dicho que comen también los piensos sabe Dios lo que traen, ¿no? Y yo con nosotros comemos. Pero la caca nuestra no va ahí. A ver, tres No va al compostero. El bardo, la caca nuestra porque va a los desperdicios tres nuestros. reglas que no se me olviden para lo de la aireación, que es importante. Una, no echar demasiada agua. O sea, el compost tiene que estar, el material tiene que estar húmedo, pero no con exceso de agua. De hecho, en las épocas de lluvia veréis que los composteros tienen tapas. Hay que ponerle algo, una tapa, un cartón, lo que sea para evitar que se encharque demasiado. Porque el encharcamiento hace que entre la descomposición anaerobia, en vez de la aerobia, que es la que nos interesa, ¿vale? Segunda cuestión, no apelmazar mucho hacia abajo, porque cuanto más pegues el material, menos capas de aire, de huecos quedan entre los materiales que hayas puesto. No conviene apretar hacia abajo. Y tercera cuestión, si vemos, que ya lo hemos dicho, que aquello está cogiendo mucha temperatura o huele mal, voltearlo. O sea, que esas son las tres reglas para mantener más o menos aireado el... Muy bien. Tú tenías una pregunta. Sí, es la hierba esta, la echáis en el compost también. Sí, todo. Y no es antes de que tenga semilla, porque si no la semilla puede... Da igual que lleve semilla, no... La van a descomponer, ¿no? Se va a descomponer. Se descompone también la Se semilla. quema. Puede salir alguna, puede salir alguna. Para Ten eso, en cuenta que para ahora lo eso, vamos a ver allí. Cuando eso coja 60 o 70 grados, ¿tú crees que va a quedar alguna semilla viva? Y entonces los paraísos están crecidos. Los paraísos, porque... ¿Por qué? Porque los tengo así. Me cae encima el compostero y todo. Y raíces, Un Rambo ahí, Y ¿no? sale. Puedo tener como 20 y tantos paraísos allí, vamos a ver. y raíces, O sea, que tú vives en un paraíso. raíces, si llevan raíces... No, pero no está mala cosa, ¿no? ¿Cuántos árboles tienes? A ver, que diga cuántos árboles. Cerca de 150. 150 árboles en 2.500. En 2.500 metros cuadrados. Son muy claros. En el próximo taller lo hacemos allí, que está al lado, ¿no? En ese paraíso, ¿no, Sí, David? en el paraíso. Tiene hasta un lago que ha hecho él. ¿Verdad? Tiene Ya después hacemos una comilona. un lago. tiene- En mi casa se vio en la televisión del viso. ¿Ah, sí? Lo que pasa Qué coraje que no haya venido Ignacio, que es el que ha puesto en marcha. Ignacio era uno de los que venía, ya. que es el que ha puesto en marcha lo de la trituradora y es vecino de Camposol. Sí. Sí, Ah, sí. ¿quién es? Ignacio. Pero ¿sabe dónde Ignacio es? Lobatón. No, el número, yo es que no, en su casa no he estado. Ah, ya. Pero si eso ahora te pongo en contacto con él. Ajá. Venga, seguimos, ¿no? Pero él no es del viso, ¿no? Sino que vive en Camposol, ¿no? Vive en Camposol, sí, tiene una parcela allí. Hemos dicho que conviene que echemos material cuanto más diverso es mejor, pero alternado, como dice Manolo, bien distribuido y con capas. No capas, si cogemos por ejemplo una capa de material seco como este, pues que no sea demasiado gorda. ¿Para qué? Para que haya diversidad y cuando tengamos ya 10-15 centímetros de esta capa, le echamos una verde, por ejemplo. O vamos alternando con restos de comida. ¿Vale? O sea que es importante que todo esté Las capas de unos 10 centímetros de 10-15 centímetros. ¿Tú cuánto echas, Manolo? Allí. No, yo clavo golpe. Yo lo que lo he hecho es en el gallinero. Ah, Yo- que tú me gusta. Es que este tiene un proceso más complicado, mucho mejor. Yo tengo dos zonas en el gallinero, voy llenando una,
Eduardo, pero si vas comen volteando tú en el viergo, alimentos, vas mezclando. También lo mezclan. El problema de yo voltear considero que está bien llena, es que corto, si ya hay parte que se está descomponiendo, puedes parar la descomposición. Esa puede ser un poquito oscura, problema, ¿no? Que de ahí directamente va al compostero. El núcleo de no lo entiendo bien. Bueno, ahora lo vemos. Sí, ahora lo mezclas con lo que no está. Es como si pararas un poco la descomposición. Entonces, cuando ya el proceso pero aceleras está en la marcha, otra, ¿no? Acelera la capa más alta, ¿no? Pones bueno, pero también paras el núcleo que está descomponiéndose. Entonces, yo no voltearía salvo. 70 no sé grados. lo que opina Manolo. Yo no voltearía salvo que se viera que aquello va a ser anaerobio o Jamás he volteado un compostero. no lo volteas nunca. Yo a veces lo que he hecho, que no sé si está bien o mal, es clavar un palo. Puede dar inclusive algo de dolor en un momento dado. Si te da algo de dolor en un momento dado, echa un poquito de tierra por encima, una película de tierra y se acabó el dolor. Y hago un poquito lo menos. Pero es raro que huela mucho. O sea, aquí en un ambiente de campo, pues nada, si te pones encima y te viene el aire, por lo menos te huele. Porque claro, hay una fermentación y tiene que oler. Pero yo lo de voltearlo era sobre todo por airear, porque Sí, el aire estuviera llegando siempre. Si es que el aire le va a llegar y si descomponerse se va a descomponer y hacerse se va a hacer. O sea, que ese trabajo. El aire está hacemos aquí. un metro cúbico. ¿Sabéis lo que es Suelta un metro cúbico? moléculas de oxígeno. Un metro cúbico son 3 Sí, horas pero- de verbo. Una cosa es oxígeno y otra cosa es aire. Una buena paliza. Claro, ¿no? pero lo que ocurre cuando tú vas echando, que en la capa de abajo, como no le llegue bien el aire, la descomposición es anaeróbica y es por lo que se produce ya metano y empieza a oler mal y eso, ¿eh? Sí, pero es tan poquito lo que te va a pasar que no te aseguro que no te merece la pena. Todo lo más que puede ser que cuando vaya sacando el cajón, la parte baja esté muy infangosa, y lo tenga que dar 2 o 3 días un poquito que se ventile para que se airee y se seque un poco. Y ya está, y la sigue sacando. Yo lo que hago es que el compost, cuando lo saco, no lo uso directamente, sino lo voy sacando y lo voy echando en una especie de bancalito que le hago, Para que y se ahí lo voy seque. echando para que soree. Ya está. Ahora lo voy a ver y el proceso. ¿Y ese es esto abono? El abono Claro, para... es abono, claro. para- Lo que pasa es que, claro, salen para la tierra. pegotes, salen porque es tontería, una cosa que está fermentando. Pues, Depende entonces, cuánto después con tiempo una lo deje. salita, Si lo lo sacas muy picas un pronto, poco, lo ahora vas mezclando con la tierra. veremos y ya uno está. ¿Con qué lo picas? Con una La asada. salita, yo uso 3 una de meses, pico. creo. Una- Con 3 meses. Porque no me gusta, Sale todavía muy no me gusta poco usar una asada fermentillo, porque ¿no? muchas veces tienen lombrices y una pena cortada. Bueno, o sea que esa de entonces- pico normalmente hace menos daño. Ahora, Una un pregunta. segundito, lo de las capas. ¿Conviene alternar las capas de materiales verdes Diversidad. Y o seco. secos Diversidad. con capitas de tierra? Porque la tierra aporta esporas de las bacterias, de Diversidad. los hongos, y con capitas de estiércol. Vale. Porque el estiércol acelera el proceso ¿De de cuántos descomposición. centímetros? Muy finita, ¿no? El estiércol poquito, una capita Una fina. capita. Un dedo, dos. Y ese dedito o compost dos. saca lisiviado, ¿Cómo? ese compost, el que saca lisiviado, o sea, tiene drenaje abajo. No. Conviene que esté directamente No a la necesita, tierra. no ve que está cubierto, no va a llegar el agua nunca a la lluvia. Sí, yo lo tengo sobre la tierra Sí, directamente. el compostero Se drena sobre- solo. no ponerle un suelo, ¿eh? Mm, Como el compostero tenga un suelo, se encharca. Claro. Y además no pasan Bueno, yo lo las tengo- bacterias yo lo tengo sobre el suelo, ¿eh? y los hongos del suelo en el que está al compostero. Lo tiene como directamente en el agua- suelo, ¿no? En la Debajo tierra. del hormigón. ¿En Bueno, hormigón? no, Ah, ¿sí? Sí, se puede tener en hormigón, el Sí, compostero. se puede tener, se puede tener. yo lo tengo sobre Yo tierra. creo que es más recomendable y directamente sobre el Sobre suelo. la tierra, porque además Lo evitas que se lo que encharque, es porque lo que es fundamental que esté tapado. Tapado, ¿no? Vale. Así no se encharca nunca. ¿Y si trabajas Si se en encharca, Lo que montones? se produce será una desmineralización, ¿no? No, si se va, es lo encharca, mismo. lo que sucede es que llega poco aire, Vamos a ver. no se oxigena y entra en descomposición anaerobia. ¿Y Vamos a eso ver. qué quiere decir? Que huele mal, que hay amoníaco, que Metano. hay metano, Ah. que hay ácidos orgánicos que son sulfuros que huelen muy mal. O sea, Vale, vale. cuando no se descompone del todo, A ver, se producen una sustancias que explicación. huelen Eso es mal. lo que Una explicación. El Valle del Nilo no era el más fértil del mundo en la época de los egipcios. Es más rápida, pero es más incompleta. ¿Por qué no era? O sea, no... por el desbordamiento Por el, del pues no, río. por el limo, ¿no? El río No se subía y rompe daba el limo. totalmente, ¿Qué es el limo ese que daba el sino río? que Sedimentos. forman Lleno, compuestos sedimentos. más chiquititos. Tiene una anaeróbicos. composición anaeróbica. La aeróbica es más intensa. Era mucho más eso de descomposición Y anaeróbica. la El río, lo que aeróbica se es puso más dentro del río, incompleta. No, eso no no tiene termina oxígeno. el proceso químico. Entonces era muy fértil, ¿por qué? Porque da igual una que la otra a la hora de alimentar el suelo. En tiempo.
Da lo mismo, yo La tengo un estanque anaeróbica, y cuando lo químicamente limpio, el proceso es más, saco de cieno, más pues, rápido en lo menos más tiempo, grande, no te lo por puedes eso, imaginar, un cuando banco de hay eso, aire, lleno de cieno. Y ¿Qué hago? tú coges una Lo molécula dejo que de se ore, carbono, la cuando parte está oreado, está todavía un poco húmedo, lo voy deshaciendo con las manos, echándole un cubo y se lo añado directamente a la tierra. Con el la compost. anaeróbica, la molécula Eso de es un abono glucosa no se maravilloso. parte Y además, ya totalmente. tiene la Puede facultad dar de aguantar la moléculas de humedad 3 carbonos, por ejemplo, más pirúlico, tiempo tal, que y otros ninguna otra compuestos cosa. químicos que como Yo he llevan tenido un nitrógeno, tomo así de azufre cieno, y tal, ya echar un empiezan a oler bancal, mal. Ese es el problema. y después hice el experimento Empiezan a oler mal de porque llegar al no abajo descomponerse totalmente todo un se verano forman esos entero. compuestos Y ya das intermedios cuenta como nuestro verano, de 40 y tanto. Bueno, son, pues a los 3 o 4 meses de verano no he es que llegado sean abajo tóxicos, porque y había ni humedad, el la parte metano no baja es tóxico, muchísimo. ni tampoco el Sin echarle amoníaco, gota de agua. ni los ácidos orgánicos estos que Voy a son hacer- horribles. voy a De la hacer una muela podemos recomendación. sacar el Huelen fatal, cieno, de es la muela. desagradable. Sí, sí. Vamos a sacarlo, yo me apunto, a mí me encanta Yo esa cosa. hacerlo. plantearía Que voy a hacer una a ver, recomendación. industrialmente No se hablemos, hace, no que hablemos, no, industrialmente que hay no haya diálogos cámaras cruzados porque como se enormes está donde grabando la no se va a anaeróbica escuchar bien, ¿vale? Porque quieren obtener altísimas temperaturas, por ejemplo. Sí, sí. Pero claro, en tu huerto no te interesa tanto que sea así, sino que no huela mal y que sea más lento. Vale, y una pregunta, otra más. ¿Hasta qué punto, en qué momento tú sacas el compost? Porque si tú no dejas de meter residuos en el compost, cuando lo sacas. lo primero que tiene que tener más de un compostero. Yo tengo dos. Exacto, tienes que Pequeño alternar con dos, ¿no? Como mínimo. Que Porque si ahí tú hay cuatro, piensas que dentro de Con un mes dos vas a ya sacar el vas compost, cortito. tienes que dejar de echar ahí. Vamos a ver. ¿Verdad? Por lo Yo menos por eso nosotros. lo primero que he preguntado es qué tamaño tenéis de ferrería. Tener dos, Me tenéis que decir el tamaño. 4.500 metros. 4.500 metros. Pues tú necesitas por lo menos 6. Sí. 6 composteros como Para este. 4.506. Sí, un montón de gente. Por lo menos 6. Como mínimo, ¿eh? 200 metros. ¿Eh? 200 metros. 200 metros. Pues con un par de ellos, o 3, inclusive ¿no más son de 200 pequeñitos. cada ¿no? parcela, David? ¿Eh? ¿No tienen 200 metros cada parcela? No tienen 130 Ciento y tantos algo. ¿No me metros. habéis quitado metros? No, que- A ver. Uy, el Mm, móvil está cogiendo una Sí, temperatura. escucha, yo me estoy Aproximadamente, quedando a mitad de todo esto batería. aproximadamente, ¿Podemos grabar con depende de otro lo que teléfono? traiga Para- la Sí, yo estoy grabando el audio. Depende desde el de Ah, tú estás grabando el audio. Desde el principio. Dos composteras. Bueno. El aporte de estiércol que tengáis también. Otra importante cosa tener es aporte de que estiércol. mucha gente de ahora muchas os explico parcelas por qué. os pongáis de acuerdo. Eso. Entonces, si os ponéis de acuerdo, Eso no va a ser tenéis posible. una batería de composteros. Y En ya principio hay que se partir lleva- de lo pequeño, de muy Sí. pequeño. Vamos a empezar poquito a Objetivos poco y a a ver corto cómo plazo. podemos. Vale, vale. En la urbanización estamos haciendo redes de compostaje, de composteros, Vale. ¿vale? Estamos, hay diferentes, Hola. Hola. hay quien quiere colaborar solamente donando materia orgánica, ya la estamos quitando del cubo de la basura, y hay gente que quiere compostar, que entonces tendremos, por eso es la formación, porque habrá que formarlos en compostar. ¿Qué hacemos Como la entonces? gente. ¿Pasamos allí o Yo seguimos? ya pasaría allí para que. La parte vieran- teórica has acabado. Esto ya he acabado. Vale. El tamaño, Eduardo, de las partículas. Sí, ya lo hemos Oye, comentado. raíces hechas también. Las raíces también. Todo lo orgánico, hasta el cartón. Está limpio. Sí, pero el cartón también he echado yo cartón limpio y el cartón también tarda, ¿eh? Sí, claro. A no ser que lo piques. Ah, Vale. es que depende. Bueno, De ella. te habías descubierto que tenían mechero. Y si no tienes compostero, o sea que trabajas con montón, También se Montón. composta. A ver, lo tapas, ¿no? esto se composta aquí solo. Solo. Claro, se va a pudrir ahí. Mira qué bonito el lema del mechero. Lo que pasa es que va a tardar Nadie lo ha 4 o 5 leído. años, pero bueno, se va a pudrir. Nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Claro, Anda. El acolchado, que veréis que en los bancales hay una capa de acolchado. Sí. ¿Vale? Eso está compostando ya. Claro. Sí. Claro. Tú dejas el acolchado y en un año tienes que renovar el acolchado porque se Y el va a no, en acolchado, 6 meses. ¿qué acolchado En 6 es meses un bueno? acolchado está La prácticamente paja, ¿no? deshecho casi. Nada más que queda la parte de arriba. Bueno, y la Con tierra, paja. si no la mueve ni nada, Eso. ¿cómo lo oxigena? Solo a base de... A ver, hay dos cosas. La hormiga. Este suelo tú lo puedes renaturalizar y recuperar. Este suelo está Pero muerto. claro, para No vale. regenerar este suelo tienes que tirarte varios años, cultivando determinadas plantas que los regeneran y tal. Por eso nosotros lo hacemos un poco más En bancales. artificialmente, hacemos bancales
donde ya añadimos nuestro compost y utilizamos esta tierra pero enriquecida. ¿Por qué? Porque es que esto para regenerarlo tírate un montón de años. Esto está muerto, esto está todo en cultivo. ¿Y los bancales no los movéis? ¿La tierra no movéis la de los bancales para nada? Vais poniendo capa sobre capa. O sea, adiós a la mulita, ¿no? Lo único que se añade al bancal es el acolchado, que como ha dicho Manolo, como desaparece a los 6 meses, ya no tienes acolchado, hay que añadir más. Yo tengo bancales con 20 años y no lo he arado. Lo que pasa es que en el compostero, eso negro, un proceso que puede durar un montón de meses, a lo mejor lo tienes en 3 o 4 meses. Para alpaca, ¿no? Vamos para la paja y se lo echa por alto. Inclusive la misma hierba, como decía el hombre antes. Si no tiene, el resto de césped, ¿no? Si no está en flor, cualquier cosa que sea orgánico se la puede echar como acolchado. Si de acolchado, cartón, se lo había echado directamente, ¿no? De todo. Y hojas, por ejemplo. En este caso son alpacas de paja. También te puede servir, ¿no? Pero se puede emplear cualquier material orgánico. ¿Esto qué es? Esto es paja. Perfecto. Esto es paja. Nosotros hemos hecho acolchado hasta ¿De dónde conseguís la colegios, paja? yo trabajo con colegios. La paja puede comprar. De trocitos de cartón, trozos de papel y un acolchado más. Cartón que no te lleve tinta, ¿no? Digo yo, coger hierba. También los La hierba y en los colegios hay árboles. Pues lo que hacemos es y rodear las plantas con hierba. ¿Ese bancal que tiene? Y eso lo que cumple su hacemos- función. Lo que hacemos primero es echar el acolchado y luego ya sembramos, siempre después sembrar. Estás matando. Porque es más fácil abrir un hueco en el acolchado y sembrar Que luego hice. que es echarlo con la planta ya sembrada, que es un latazo, porque están abajo. te llena Dentro de de... tu modo del suelo, estás matando todo lo que sea anaeróbico. Voy a coger tomas de los espantapájaros De naturales. lechuga yo he tenido que comprar una red que me ha costado 15 euros. Eso es lo de los De pájaros. 3 por 2, 40. Para la Lo de los lechuga, pájaros la tenía acribilladita. Yo tengo aquí, Lo demás hay que meterle. Hay que subirlo. Bueno, yo lo que hicimos así, esto es gusto de consumidor. El bancal se puede hacer de lomo, se puede hacer de uniforme. O sea, la anchura, la que yo consumo siempre es 1 metro, como máximo 1,20. para entrar por los dos lados hay que llegar Para que llegue al centro, porque si no los pájaros hay que... tienes que estirar tú para llegar al medio. Y estos son, como yo digo, bancales viejos. O sea, pues yo soy muy viejo ya y lo hice así, lo vieron yo en mi casa y lo quisieron hacer. Entonces, Para no agacharte. Claro, para agacharme. Claro. Y lo hicieron así ellos. Pero se pueden hacer simplemente un lomo, o sea, un lomo en el suelo, sin estos, un lomo. Eso sí, para abajo hay que cavar siquiera 30 o 40 centímetros, eso mínimo. Y para arriba, entre 10 y 20. Para hacer el lomo hay que cavar. Para abajo primero. Claro, si no vas a poner rasillones, Tiene que hacerlo para abajo. haces el agujero para abajo y Bueno, eso esto lo además está rellenas. acabado, Además, ya está acabado. La Tiene- misma tierra que tiene saques 5 al dedos abajo, cavar ¿eh? es la que te sirve para mezclarla luego Con el compost. con tu mantillo que tienes Claro. hecho en las composteras. Es que todo esto es muy largo para explicarlo en tanto Claro. tiempo. Claro. Son mucho. Bueno, hoy nos vamos a centrar en el compost y lo que se nos pegue de los bancales. Ese árbol que conste La tierra que dura, no debería la tierra estar dura, ahí. ajos como eso, Los ajos no están Pero es que salió. ¿De acuerdo? Ya lo hemos dejado. Los ajos no están creciendo. Porque normalmente dentro del bancal no se ponen árboles hierba. grandes. No favorece. Se que haya ponen más- árboles frutales vamos a- pequeñitos. Esta Esto es hierba enorme, hay que porque quitarla, el- esto es grama, esto es el veneno más grande de esta tierra. Esto crece un montón. Pero el pobre salió ahí por Grama su por cuenta. cositas. Yo tengo alguna grama La allí grama también. es mortal, porque esto no hay quien acabe con ella. Esto hay que ser muy persistente. Que le digo Para yo que sea muy darle persistente. más tierra fértil. ¿Y tienes algún remedio exitoso? Con la grama no te puedo permitir eso. Esto es quita. O sea, que La grama es sacarla de raíz. ¿Por qué? sacarla. No puedes sacar de raíz. Bueno, Eso la raíz la puede tener a 50 centímetros de profundidad. a 50 No hay que- centímetros. no hay Ah, que yo es acabar que con ella. le meto el viergo, profundizo y saco para arriba y Yo la cavo Acabas entera, con le dejo los 50 acabas con centímetros de raíz al aire y voy quitándole los pullones. Y ahí No a acabas pulso. con ella, no acabas con Al año ella. que viene, Lo otra vez. único que puedes hacer es no dejarla respirar. O sea, si tú dejas esto, esta grama seguirá saliendo eternamente. O sea, no la puedes dejar respirar. O sea, nada más que vea un brote, hay que quitarlo. Pero ¿y la galería de raíces de abajo? Y entonces se ahoga. ¿Se ahoga? Sí. La planta, vamos a ver, hemos dicho que la planta respira. Si tú una planta le vas arrancando todos los brotes, llega un momento en que ya no puede respirar y se muere. Pero es que vive un montón, ¿eh? Que Sí, claro. los Es que- pullones es que de las llevan raíces... meses y meses y años. meses arrancándola.
pero acabas con ella. Vale. Bueno, y Por si eso la- yo lo he hecho. y Lo que si no la- puedes hacerlo, lo que no puedes hacer es esto. Deja esto. Porque entonces, Y si la ya cubres imposible, con, esto ya es imposible. si la cubres con cartones que no le dé el sol, si la cubres Sí, de manera que no llegue el también sol. lo dije yo, tampoco he puesto mira, pusieron cartones, se estropearon los cartones y ya Hombre, lo han los dejado. cartones hay que Es que esto- reponerlo también. Vamos a ver, es que esto es una cosa también de control. Entonces yo digo las cosas, aquí las digo y después que cada uno hace lo que puede o lo Claro. que quiere o lo ¿me comprende? O sea, Sí. aquí Claro, el tema pero está sí que- en que yo si alguna vez ve lo mío, ahora mismo estoy empezando otra vez a acartonar después de la lluvia, a acartonar los caminos y los tengo impecables, Claro. toda una hierba. Claro, ¿por qué? Porque es que no lo dejo. Siempre pendiente. acartonas, entre bancales acartonas, ¿no? Claro. El camino no se mueve nunca la tierra, se remasa con los pies, con el peso de uno. Y después le ponen los cartones y no son las hierbas. Donde tú estás pisando no suele salir hierba. E igual en las ¿Has zonas visto- de jardín, ¿no? ¿Has visto Sí. la senda en el campo? La feria de las cabras, de las ovejas. No tiene hierba, o sea, son caminitos estrechos que van serpenteando por un medio de un monte, no sé, y ahí no hay una hierba. ¿Pero por qué? Por el pisoteo. Se va permasando la tierra y la planta no quiere eso. Claro, permasado todo. Claro. Por lo mismo es el camino tuyo, el camino donde tú pisas este. Por eso los bancales está prohibido pisarlos. Ujú. Pero acá no se puede pisar. ¿Estos que son? ¿Pepino o calabacines? Pues no sé lo que han sembrado, hijo, ahora mismo. Yo creo que son calabacines, ¿no? Y ya Yo tiene creo que una son flor tan calabacines. pequeña y no pasa nada. Pero se acaba de seguramente la que De este creo. O no, o de este. Este está aquí, 22 del 2 del 21. O sea, este de enero de febrero. No, este tiene menos todavía. Son 2 meses. ¿no? Esto translúcido para que Creo que le lo han entre el sacado sol. No. El translúcido no tiene nada que ver, es porque salió muy baratita la bolita. Vale, no, que yo lo tengo opaco totalmente, negro. y digo, No. Esto es porque Manolo, era más barata que la de metálica y nada. Vale. Dimos esta misma. Manolo, esta que es de 2 meses tiene esto, Esta es de 3 meses. 3 meses. 3 meses. Bueno, teniendo en cuenta una cosa, vamos a ver, vamos por partes. Llenar un cajón de eso se tarda un tiempo. Puede tardar, no sé, ¿cuánto más o menos? ¿Un mes y pico, no? Ahí pone el 22, no. O sea, más de un mes, o sea que si ese tiene 3 meses, en realidad la primera parte que se echó ya tiene 4, por lo menos. Esto tiene puesta Claro, la fecha, sí, desde el principio. cuando se cerró. el último Pero día, se va- el último día que se echó. ¿Cuánto tiempo tiene este? 3 meses sacado en el cajón. Pero nada, de la- desperdicio, ¿no? hace 2 meses. Esto es de desperdicio de la casa. De todo, ahí, de todo. Aquí hierba y desperdicio, de todo. Mes y pico ya lo Y sacaron. fijaros una cosa que está sacado Vicky, o ¿qué tiempo hace que se sacó este? Este ahora se ha sacado. Sí, ¿Esta mañana? esta semana. Esta mañana, arriba está, entre ayer y hoy se ha sacado. Mira, ¿qué humedad tiene? Sí, está... Poquísima. ¿Te das cuenta? Lo esencial es eso, que no está chorreando. Ujú. Si esto estuviera chorreando, no se hace. El compost no se hace bien. Tarda más. Entonces, cuanto menos humedad, Se mejor. No hay enfría. que amontonarlo mucho. Humedad, Hay que pero echarle sin un poco más. encharcar. La suya. Tiene que tener una Tiene humedad humedad, exacta, Humedad para Tiene que- que estar un poquito menos Sí, húmedo. tiene, A ver, se había pegado y todo porque tiene humedad. Pero tenía hay demasiada malito humedad. ahí, pero eso no pasa nada. Esto es cacahuete, parece. Sí, puede ser un Cáscara de nueces, de almendra se puede Lo que echar. pasa es lo de siempre. Si tú echas, por ejemplo, la cáscara de una nuez, eso es lignina casi pura. Es leña. Tarda más. Y tarda Tarda mucho más, más, claro. Es como si fuera esto. Aquí Tarda se la mucho machaca. Este que es más viejo, Sí, machaca. ve las nueces aquí. Mira, Mira, que han- ve las En nueces, virutitas, ¿no? ve las nueces, pero bueno, esto no pasa nada, porque esto ahí no se ha descompuesto en el compost, pero cuando esto vaya a mezclar con la tierra, se va a ir descomponiendo lentamente. ¿Qué es la ventaja que tiene el compost con relación a los abonos industriales? ¿Por qué? Porque el abono industrial llega a la planta de golpe y se pierde. Normalmente además lo echan líquido. El abono proceso. industrial Mientras como que esto si le va tuviera alimentando la planta mucha comida lentamente un día durante meses. Y tuvieras que hartarte de comer. Y Pero ahora esto no es- te dan de comer en 3 semanas. Claro, es lo Y mismo, lo esto mismo. es como si te dieran de comer todos los días. Entonces, la mayor parte del abono industrial se pierde porque como la planta no lo puede utilizar al ritmo que tú le has echado un día, una cantidad enorme. Bueno, ahora no, ahora ya están empleando goteros, Con abono. Manolo, con abono que le da la cantidad exacta que necesita. Dosificado. Dosificado.
Como las piscinas, como la... Exacto, porque han descubierto que eso es mejor para la planta a echarle un montón de abono. De todas formas, esto es mucho más... Sigue habiendo el problema de que cuando llueve, sí, se va. Se lo lleva a los acuíferos y ya tenemos los acuíferos contaminados. Es que el abono termina abajo, en los acuíferos. Claro. Te voy a pedir una cosa, partiendo de lo más básico, ilústranos aquí. Esta es la compostera. Bueno, a ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Las distintas capas y demás. Nosotros, vamos, yo en los colegios y eso que he hecho muchas experiencias, Manolo también lo sabe. Las de madera son muy bonitas, pero no sé que estén muy bien tratadas. Como es madera, se termina descomponiendo. O sea, una descomposición. En 2 años está. En 2 años está lista. En 2 años está lista. Yo en el colegio de mi hija la hicimos de madera y se podría rapidísimo. Claro, porque la hicimos con palés de madera. Estamos descomponiendo, pudriendo. Entonces, si tú le pones madera, la madera se la come. Claro, toda la capa que está en contacto con el compuesto. Entonces, los bloques estos son recomendables. A ver, a mí me gustan más lo que tiene mi hermano Manolo, que es mampostería. Él las tiene hechas de mampostería. Bueno, eso también es mampostería. Lo que pasa es que eso no tiene mezcla y que yo tengo hecha así. Los ladrillos. Yo las que tengo son de estas de un plástico duro, negro, así, de 1 metro cúbico, que lo monta y eso también dura. Sí, el problema de en la facultad, que también tenemos un huerto, teníamos de plástico, pero el problema de la de plástico, por lo menos lo que hemos observado nosotros, es que a no ser que esté muy bien aireada, no tiene la misma porosidad que la madera o esos materiales. Claro. O sea, se airea peor la de plástico. Entonces tiene que tener muchos agujeritos, estar muy bien aireada para que funcione. Tienen aireación, tienen ramas y eso. Ahora voy a lo del agujero, a ver, esa otra. En internet, si se ponían a buscar temas de compostaje, veréis que siempre os recomiendan el compostero lleno de agujeritos por todos lados. ¿No lo habéis visto eso? Sí. Eso aquí no sirve, aunque está así. Claro, se reseca mucho. Claro, yo lo primero que hice fue, como yo me guiaba por John Seymour, este hombre es inglés, pues claro, lo primero que empecé a tropezar es con el clima. El clima nuestro no tiene nada que ver con el de ellos. Entonces este hombre hacía los composteros de ladrillo puesto así, o sea, un ladrillo, otro ladrillo, y ahora el de arriba, el de abajo separado así y el de arriba aquí, para dejar un agujero. Y así hacía todo el compostero hasta arriba. Si tú eso lo haces aquí, cuando llega el verano, se te ha secado todo el compost de la parte de afuera. Y no se hace. ¿Qué no se hace? Porque se reseca rápido. Y ya no te sirve de regarlo, porque entonces está enfangando el centro y siempre está seco por los filos. A ver, una pregunta, una vez que lo sacas, ¿tienes que ponerle un plástico debajo? Bueno, aquí por motivo de la hierba, porque se me mete la grama, por debajo se mete... ¿La grama? No importa ponerlo a ras de tierra. Si no importa. De grama. Yo tengo ras de tierra y no tengo nada, porque yo no tengo allí grama, no tengo problema. Qué rico. Y por el peligro la grama es que es horrible. Bueno, entonces vamos, compostero. Eso, lo primero, tamaño, en torno al metro cúbico, un poquito más o un poquito menos, ¿vale? Segunda cuestión, material. Aquí lo hemos hecho de bloques de cemento, en algunos colegios yo lo he hecho de madera, en otros sitios se ha hecho de mampostería, o sea que ya depende un poco de los materiales que tengáis. El problema de la madera es que hay que tratarla. Por ejemplo, Álvaro, que tiene bancales de madera, los trata con aguarrás y aceite. Aceite de comer. Aceite de comer y aguarrás. Y es un tratamiento relativamente barato de la madera y dura muchísimo más. Pero hacerlo de madera por cuestiones estéticas, ¿no? Porque... Sí, son más bonitos. No, sabes que tenían mucha madera todavía. Y ellos tienen mucha madera. Ellos tienen mucha madera. Hombre, los colegios quedan muy bonitos. Lo de los palés y eso que utiliza alguna gente. Yo he usado palé, pero el palé 2 años. se descompone muy rápido. Aunque le eches aceite y aguarrás. Hombre, si lo tratas bien con aceite y Aguarrás. aguarrás, Largo más la vida, pero algo más. Aguanta 5 años, 6 años, no sé. Aguanta un poquito más. Bueno, pero para empezar no estaría y de mal, ¿no? rasillones Pero no el se lo puede malo que hacer tiene el lo que dice él. la Están compostera demasiado de aireados. rasillones. Como los de... Hombre, el problema de los rasillones es que cómo los juntas unos con otros. Porque ahí están puestos con Hay guías. manera, pero es complicado.
Con gavillas, ¿no? Se puede hacer, pero es más complicado. Las partes son más blandas. Este puede, en la unidad el bloque, porque vamos, el bloque hecho bien de cerámico, también lo hay cerámico. Si los clavas en vertical. El problema, la ventaja del bloque es que, inclusive si no, en el sitio que vayáis a hacerlo, nos permiten hacer nada de obra, por ejemplo, de mezcla y nada, pues lo podéis poner como está aquí. O sea, aquí como nosotros no podíamos emplear nada de obra, estos no están pegados, esto está simplemente el relleno de la misma arcilla de aquí, del terreno. Aquí lo podéis ver, bueno, tierra de aquí, lo que tiene por dentro. Y eso no se cosca. No hace falta mezcla. Relleno de tierra. Vale. Aquí tiene, pues, una jabilla, pincha una jabilla, ya está. Bueno, y si no tuvieran relleno de tierra, ¿qué problema tiene? No, están superpuestos uno a otro, ¿no? Que se caigan o algo. Se muevan más. O sea, están trabados, aquí están trabados y relleno de tierra. Y eso hace, le da un peso y tal vez así se mueven menos. Una consistencia. Pero vamos que un bloque pesa, ¿eh? Y una pared de bloque pesa. Vale, entonces empezaríamos sobre el suelo directamente. Sí. Sobre el suelo, la primera capa que echamos. El viento. A ver, la capa de abajo puede tener material un poco más grueso si queréis, pero ya vais alternando. Manolo, la de abajo conviene que sea material seco, ¿no? Sí, para que dé consistencia abajo. Entra aire. Y entra aire. Ramitas, cosas de esas podéis echar abajo. De cartón. Y luego vais alternando verde con seco. Vale. Verde con seco. Con alguna capita de tierra y alguna capita de estiércol. ¿La tierra de dónde se saca? Del mismo sitio. Tierra vegetal. Eso de vez en cuando, aproximadamente, ¿qué frecuencia tiene la tierra? Por ejemplo, si tú echas, vamos a suponer que tú echas una capa verde, una capa seca y una capa de estiércol. Ahora le larga un regadito por encima, otras 2 o 3 capas, otro regadito. Pero Pues nada, ¿cómo sería pasar la regadera, no, ¿cómo serían no las pararte. secuencias esas? Verde, primero la de seco abajo, seco, luego verde, ¿no? Sí, sí. Seco. Vamos a echar verde o estiércol, como tú quieras, pero yo echaría verde. Verde, venga, seco. Empezamos de abajo, después seco, estiércol. verde. Después de verde, ¿qué? Yo echaría estiércol. Después de verde, estiércol. Otra vez, la capa de 2 a 3 dedos, ¿eh? ¿De qué? ¿Ahora de qué? Después del estiércol. Después del estiércol, otra vez seco, otra vez va repitiendo. Sobre todo, materia variada. Cuidado, esto es muy importante. A mí me ha cambiado la dieta y la Verde, estiércol, porque seco, porque tierra, verde. Entonces, así Sí, 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 siempre sí. viene. Lo que dice Manolo de Pero- que cuanto más variedad mejor es porque las distintas plantas que tú vayas echando, o si es alimento igual, aportan sustancias distintas a la planta. Exactamente. O sea, que puede ser que una planta aporte magnesio y otra no. Entonces, si nada más que le echan de la que no aporta magnesio, ese compost tiene poco magnesio. Vale. ¿Eh? Y luego tiene que estar bien tapado, ¿no? Yo llego con un cubo grande de basura, ¿eh? Y lo huerco. Aquí, por ejemplo, en aquel lado lo vemos mejor. Y la tapadera. Pero en el otro lado hay basura echada ahora, Manolo. En el otro lado está mi contenedor que te he traído. Vamos a ver, la basura. Aquí lo tenéis, la basura que han echado. ¿Está bien así? ¿Está bien así la basura? Pues no. Esto no está bien echado. ¿Por qué? Porque esta esquina no se llena, esto no se llena, esto no se llena. Ahora hay que, lo ves, ya te está criticando. Sí que Entonces hay que hacer. Claro, pero no, esto lo ha echado José, digo, déjalo así para ahora. Bien distribuido por todos sitios. ¿Vale? Que conste que lo han echado sin distribuir para que lo veáis ahora. Muchas gracias. Manolo, ¿y el tamaño que trae las cosas? Ya lo tenéis. ¿Eh? El tamaño En cuestión de verde da igual. Por ejemplo, esto no es muy grande para... En cuestión de verde da igual. Da igual, la caja de plátano entera. Los cascos de los cítricos no se quitan. Vale, vale. Te dicen en muchos sitios que el cítrico no descompone. ¿Vale? Este es cítrico. ¿Eso qué es? Descomposición pura y dura. ¿Habéis visto? Pero es bueno para el fermento o acidifica. Ni es bueno ni es malo, acidifica, por eso por lo que dice que no se eche, porque donde está ese limón va a parar un poquito más la putrefacción, pero al final se va a pudrir. O sea que no pasa nada. No pasa nada. Se puede echar. Lo que tú no puedes echar son 20 limones aquí juntos. Por eso yo siempre os explico que extendido. Y si lo trituras, los partes, los cascos, mejor, ¿no? Y extendido, nunca juntos. ¿Por qué? Porque al tú extenderlo, si frena un poquito, no se nota prácticamente, porque al cabo de un tiempo
está todo ya uniforme. Y si haces un montón con los cascos, los secas un poquito y luego ya lo aportas trituradito y dosificado, ¿mejor? Yo no me metería a este trabajo, no merece la pena. Vale. Se va a hacer igual. Es que si os ponéis a triturarlo todo, vais a odiar el compostaje. Yo creo que Claro, hay que buscar a esto, práctico, ¿no? sea más Ahora práctico esto, y verás. más sencillo. Vamos a ver, ¿dónde está el viergo? ¿El viergo dónde está? Siempre tenéis ¿El que, viergo dónde está? tenéis que confiar en lo siguiente, que al final se va a descomponer. Si no es aquí, va a ser allí. O sea, que siempre confiar en que se va a descomponer. Descomponer se Más va a tarde, más descomponer temprano. siempre, siempre. La haga como la haga, Y además también se va a el descomponer. compost Lo que pasa es que se va a utilizado hacer ya en la mejor. planta como nutriente no se puede, estando todavía muy fresco, o sea, estando muy reciente no se debe echar, ¿no? No es bueno para la planta. No, Bueno, bueno, la iría planta, bien. claro, porque corre el riesgo de que todavía tenga algo de fermentación y queme. Claro. Queme la planta. Claro, Yo siembro esto, me sale... Te salen millones, millones. Pero No lo siembres. Yo te doy, yo te doy. Mira, hoy he traído yo, mira, aquellos paraísos que están allí los he traído yo hoy. ¿Y sabes para qué los traigo? Para darlos. Así que si quieres uno, yo lo puedo. bueno, Salen como Tengo yo en mi casa ahora mismo champiñones. como 40 paraísos, algunos casi como... Bueno, este no, pero Yo te los doy. Sí. Así de las 12. Si me llevo el día quitando los brotes. Tengo fresno. No solamente eso, sino que aquí en Montequinto cortamos un paraíso porque se iba a losar. Yo los traigo aquí para darlos. Sale por los arriates, sale por todas partes. O sea que tiene una vitalidad el paraíso impresionante. Ella me tiró la pata, esto no se debe hacer. Este Lo árbol que yo he ya hecho no está se debe muerto, hacer. porque lleva encima su capa de loseta. Y a 4 metros de distancia de los arriates que vuelve a brotar por todos lados. Le echa una capita para tapar eso. Impresionante la vitalidad del Exactamente. ¿Eso qué es? ¿Paja o...? Esto es, Sí. esto es picadura de la hierba de aquí, que se ha pasado al cortecésped y se va almacenando ahí. Capa seca. Esto sería una capa. Vale, eso es lo que llamáis el seco, ¿no? Vale. Y el verde es el resto de poda, ¿no? El resto, por ejemplo, esto, Sí. yo le he hecho de esto. Vale. Ten cuidado ahí. Esto también es verde, ¿eh? Porque tiene muchísima agua y mucho Cuidado, que me he hecho una nitrógeno. foto. Más capas secas. Vale. Que conste que esto puede servir también como acolchado, ¿eh? Perfectamente. Claro. Claro, claro. Puedes acolchar también con... ¿Y qué para el acolchado? ¿Qué hierba Sí. que no se debe de poner para que crezcan? ¿Puedo usar, puedo usarlo de acolchado? Si no hay... Si no han rebrotado, los frutos de estas plantas. Entonces tienen semillas y después entonces te pueden salir más hierbas. No, acolchado solo... Claro. Dime. Explica lo del suelo de hormigón. Es que yo fabriqué 2 composteros, Sí. como era ignorante, bueno, Sí, un sí. poco más que ahora. Le eché una capita de hormigón y ahora cuando tú me has dicho no importa, pues digo fantástico porque los puedo reutilizar. No importa, no importa. No importa. Entonces, ¿qué le pones? En la base, sobre el hormigón, le pones un enramado de Métele pajo de algo una abajo, parrilla una capa y ya está. de ramitas, ¿no? No tengo que hacer ni eso, porque como yo lo paso desde el gallinero, lo paso ya todo casi compostado ya, digamos, empezado el proceso, digamos. Y cuando lo meto en el cajón a los 3 días, le meto el termómetro y está que hierve. Mira, Pero espérate, explica entonces lo del paso por el gallinero. Ya lo sacan todo, claro, la capa de más abajo va a ser mira, más. casi 50 grados, 48 grados tiene el compostero este. Ahora mismo. no pasa nada. ¿Cómo? Aquí no pasa nada. ¿Que si qué? Que se orina ahí. Ah, allí hay un servicio, mira. Yo siempre me voy ahí. Y ahora cuando planta Allá atrás, bueno, como quiera. ¿Puedes explicar lo de pasarlo antes por el gallinero? Vamos a ver. Bueno, ahora te lo explico. Vale. Esto está ahora mismo fermentando y está a 48 grados, ¿lo ves? 47 grados. Mira, atento. Este está parado ya hace no sé cuánto tiempo, será 1000 kilos hora, pero será varias semanas. Está todavía a cerca de 50 grados. Entonces, ¿qué pasa? Acerca de 50 grados. ¿Qué Mira, ahí está el termómetro. 47 grados. Tiene ahí. ¿Ese es el que tiene el pincho, que él está midiendo adentro? ¿Eso lo puedes sacar para verlo? ¿No has puesto el termómetro? Ah, vale. Ahora vamos a poner este, ¿verdad?
Este ¿a qué estaba, Manolo? 48. 47. Eduardo, 47. Pero más adentro puede estar todavía más. Más adentro, porque el termómetro tendrá 20 centímetros. Todo para arriba. Eduardo, y si se composta. Este está cerca de 70. ¿Dónde compráis estos termómetros? Este no, este es que yo lo tenía de mi trabajo. Esto es un termómetro de circuitos de agua. Vale. Han metido los circuitos de agua. Vamos, los habrá. Pero esto lo hay en internet, los tiene de pincho de los de electrónico, cocina, ¿no? que lo metes y te da la temperatura enseguida del montón. Pero quiero decir, Vale, vale. Que yo me quiero hacer uno de esos, porque este tiene el pincho muy corto. rápido que el resto de comida. Cuanto más verde, más rápido. Ya va para arriba, ¿ves? Lo que pasa es que ahora se ha quedado claro, porque ahora se han echado más cantidad, está más para arriba. Yo antes lo metí, estaba por encima, casi alrededor de 70 grados, por tantos grados. Me llama la atención que casi no hay Va a haber moscas. malos olores, va a haber... ¿Por qué haberlo? Entonces conviene alternar. ¿Por qué va a haber moscas? A mí me han criado mucho, no moscas de estas moscas, pero mosquilla. Igual que a mí. Me cría mucho. Mosquilla sí, No, la ¿Por qué? mosquilla porque tardará mucho en echar. ¿Estará mucho, eh? Tardará mucho en echar. Cuando tú vas echando muy retirativamente, la mosca no da tiempo a buscar esto para criar. La mosca lo que hace es buscar esto para criar. Pero la mosca quiere el fresco, no el descompuesto, ¿no? Claro, la mosca quiere El verde. No, exactamente, lo verde no, lo que está en descomposición, a la mosca le encanta. Ah, lo que está en descomposición. Eso, por ejemplo, el cierco le encanta a la mosca. Ahí da los huevos y salen las mosquitas después. Mira, y hormiga buscando lo dulce. Y menos nitrógeno. ¿Hormiga? ¿Las ves? No tiene por qué haber, ¿no? Porque a ver, el mío pueden hormiga. Aquí hay lo que hay es una rata que entra por aquella esquina y está hecho un huevo bueno probado. Bueno, Eso es un buen perro, ¿no? Eso sí Ratero, lo ¿no? hay. Claro, o gatos. O gatos. Claro. ¿Y cómo se compara? Porque las ratas y eso me vienen. Claro. Sí, eso la gente le teme, por eso no... A ver, una cuestión importante. Detractores del compostaje, por eso. eso. Lo ha comentado. La parte delantera tiene que tener algún formato que permita quitar y sacar los tablones, ¿eh? Vale. Puerta corredera o... Es que si no lo tenéis que sacar entero y un latazo y así vais quitando un tablón, se saca, otro tablón, se saca. Luego se van poniendo y la misma presión del compost evita que las tablas se caigan. No sé si habéis visto, el diseño es muy sencillo, es dejar abierto esto por aquí y las tablas se van poniendo unas encima de otras. Sí. También tiene por qué. No hace falta que tengan ni guías, ¿eh? No tienen guías. Si tiene guías mejor, pero si no tiene guía, el peso, la presión del compost evita que esto se salga. Fijaros que esto no se mueve. ¿Veis? Ya tiene la capa ahora de seco. Vale. Tiene una capa verde, otra capa seca. Mira, hay una muchacha que nos ha traído también poda de hojas, que también nos sirve para ir echando. Hojas todas, ¿no? Todas. Agujas de pino. Yo no echaría agujas de pino. ¿Por Vale. qué? Porque el pino acidifica el suelo. Vale. Entonces no... ¿Y de la araucaria? Sí, la araucaria que no es pino. Para el compost. Todo, la araucaria. todo. ¿Tú echarías pino también, Manolo? A pesar de que hace... Pero vuelvo a repetir lo mismo. No mucha cantidad. Exactamente, yo no echaría 10 kilos de limones y todo juntos, ni echaría una bolsa de fibra de pino y todo juntas, sino las tendería. Vale. Se descompone seguro. Además, igual que lo demás, de rápido. Vamos a ver. Otra cosita. Quizás la regla sea Hay un cubo por ahí, bien y no concentrar ¿Tiene regadera con agua? Ay, no tiene agua. Un cubito ahí por ahí. determinado producto, vamos. ¿Pero con agua, sin agua, no lo quieres? No, ese mismo, sí. Es para coger el Hay cosas que no son materia agua orgánica, seca, ¿vale? pero que también se pueden echar, como las cáscaras de huevo. ¿Vale? ¿Eso aportaría calcio? Aporta calcio. Pero ya Y mejor rotas, ¿no? El carbonato de calcio sí. Bueno, y triturado si mejor. se echan directamente sobre el suelo en vez de en el compostaje. Si tú tienes un huertecito, directamente la cáscara sobre el suelo. ¿no? Y ceniza. Porque La ceniza repelen son- algún tipo de ceniza también, tenemos ¿no? ahí De invasor, ¿no? toneladas de ceniza. Hemos entendido ¿Y qué haces que la con la cáscara de ceniza? huevo La directamente ceniza, en la cuando tú planta estás elaborando repele- el bancal, Al caracol, por lo visto. se le puede echar una No capita sé, de ceniza bien mezclada con la tierra. No mucha, porque es un Siempre exceso todo de picado, sales minerales. Pero la ceniza es, digamos, sales minerales en estado puro, porque es lo que ha quedado de quemar un tronco. Cuando tú quemas el tronco, lo que no se quema toda la materia orgánica y lo que no se quema son sales minerales. Luego, si tú le estás echando ceniza, le estás echando potasio,
sodio, magnesio, todas las sales minerales. Vale, eso no tiene sentido, la ceniza no tiene sentido echarle a la compostera. No, porque no se va a compostar. Claro, son sales eso minerales ya son sales directamente a la tierra del bancal. terreno. O mezclarlo con el compost al final. Eduardo. Cuando hagáis la mezcla de compost y tierra del sitio, que es lo que solemos hacer, depende de la riqueza de la tierra, la proporción puede ser 1 de compost y 2 de tierra, o la que sea, según como sea de rico ya la tierra que tengáis. Echarle una capita, ¿no?, de ceniza, ¿no, Manolo? Le echo una paladita. Una paladita. A cada mezcla. O sea, yo siempre les digo lo mismo. Para hacer un montón de tierra, para llenar un bancal, hacerlo siempre a cubos. Llenando con los cubos rozantes iguales, porque entonces las mezclas no salen. O sea, si tú le echas paladas, no, esto yo he hecho aquí 2 paladas, este he echado otras 2 de aquello. No, hay que hacerlo por cubos. No, porque no te va a salir la mezcla, al final sale. Me pasa ese bancal ahí. Entonces, ¿yo qué haría? Pues lleno un cubo. Primero empiezo por el cubo de compost, que es el más fuerte. Lo echo abajo, echo un cubo de tierra, lo echo. Y después otro cubo de compost y después otro cubo de tierra. Y cuando ya tenga echado 3 o 4, le puedes esparcir por lo alto la ceniza. Y otra vez, así. Y después con un rodo, la pila de mezcla muy bien. La ceniza la vas mezclando, no la echas en la superficie. No, se mezcla. No, se va mezclando. Para distribuirla bien. Luego cuando tienes esos cubos, ¿qué haces? Los mueves en el propio bancal, ¿no? Los remueves, ¿no? No, en un propio suelo tú tienes que hacer una pila, pues eso una pila aquí, y entonces vas echando para acá, y después echando para allá, como hacer los bañiles con la mezcla, y ya lo tienes movido. Y ahora al bancal directamente. Y después directamente al bancal. Si lo haces en el costado del bancal, pegadito al bancal, una pala, una pala pasando entre bancal y tal. Eduardo, las cáscaras de huevo son yo lo hago hojar parche, yo lo hago así al 50%. Manolo, ¿las cáscaras de huevo son repelentes de caracoles? Yo creo que no, pero no lo sé. Es que un problema que tenemos en el huerto es que hay muchos caracoles que se comen. Y babosa. Pero eso es capturarlo, eso hay que capturarlo. ¿Qué te comen los caracoles, coño? Simplemente cogerlo. A quitarlo, hace trampa. Poner una tabla con 2 el caldo de los caracoles. Lo dejas ahí pegadito al suelo, para que puedan entrarles ahí una altura así, y la regáis un poco y se va ahí. Y al día siguiente yo te aseguro que tenga un caracol debajo. Y babosa. Seguro. Yo tengo uno y más de uno, y babosa. O sea, humedad, algo con humedad y dejar un hueco, una tabla, escondite. Para que te metan debajo. Una tabla grande, una tabla de zapata de esa grande. Se deja un poquito levantada. La deja un poquito levantada, la riega y te metes debajo. Una teja. Levantas la tapa pones unas y cuantas de tienes tejas. Ponemos foca de teja esparcido por los bancales. La mojáis y la dejáis ahí. A los 3 o 4 días la levantáis y te seguro que está lleno de caracoles. Se lo echáis luego en la parcela del vecino. Yo no señalo a nadie. El vecino que no... Esos caracoles son comestibles, ¿no? Para el humano todo es comestible. La casita del caracol con... La babosa yo creo que nadie se la come.